Shalom, Perlita. Está Perlita ahí conectada. Perla lo era. Es que a esta hora come Raquelito. Quería rock eterna. Ay, si te sigues desvelando al rato la cantamos. Bueno, hermanos, ¿cómo se llama nuestra clase? Los dones espirituales. Los dones espirituales, los dones del Espíritu. Y bueno, antes de entrar de lleno con el tema de los dones, estamos viendo primero, por así decir, las bases, los fundamentos de esto, que obviamente es el Espíritu Santo. Ya la clase pasada hablamos acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es realmente la tercera persona de la Trinidad o no? ¿Es una persona o no? ¿Es Dios o no? Bueno, eso ya lo platicamos, ya lo comentamos, ya llegamos a algunas conclusiones de acuerdo a las Escrituras, en las cuales dijimos pues no tiene como que mucho fundamento, mucha fuerza bíblica el tema, o como lo han desarrollado en el cristianismo tradicional, de decir que sea como una persona más. La conclusión es que el Espíritu Santo, que dijimos en todo el Tanaj, nada más hay 2 o 3 textos que mencionan Espíritu Santo. Siempre el vocablo es Ruach HaElohim, Espíritu de Dios. Y en ese sentido, pues el Espíritu es Dios mismo. El Nuevo Testamento declara enfáticamente: Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero a la misma vez el Espíritu Santo es, decíamos, esa capacidad, es como una extensión del Eterno, que el Eterno da a las personas, en general a todos, a toda su creación, porque todo existe por el Espíritu de Dios. Dábamos el ejemplo del hombre. El hombre, hasta que Dios sopló en él aliento de vida, su espíritu, el hombre se convierte en un alma viviente. Entonces, todo es sostenido en la creación por medio del Espíritu de Dios. Es quien da fuerza, quien da vida, quien da capacidades, habilidades, pero es una extensión de Dios. Decíamos, los testigos de Jehová, de una manera muy acertada, lo describen como la fuerza activa de Dios. Es Dios mismo, una extensión de Dios obrando a través de las personas. Entonces, ahora en esta clase vamos a extender un poquito más el tema, y vamos a hablar de los 7 espíritus de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios tiene 7 espíritus? ¿Sí sabían? Porque, hablar del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad entraría en un conflicto muy serio con esto. Porque si Dios tiene 7 espíritus, entonces ya diríamos la cuarta, la quinta, la sexta, ¿cuántas personas habría? Ya no sería una Trinidad, ¿sería qué? Octabilidad. No, porque si hay una Trinidad más estos 7, no, serían 10, ¿no? Serían 10, a 3 más 7. Entonces serían 10. Las 10 personas uno tendría que ser la 10ª persona. Entonces,
habría un conflicto muy serio, y por esa razón es importante estudiar este tema y entenderlo. ¿Qué significa esto de que Dios tiene 7 espíritus? Entonces vamos a ver los textos que sostienen esto, que le dan sustento a esto que estamos diciendo, empezando por un texto del Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Si lo alcanzan a leer, hermanos, lean lo que dice ahí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, fíjense, en este texto vemos que quien está escribiendo es Juan. Quien escribe es Juan. Que se discute si era el discípulo amado o si era otro Juan. No vamos a entrar en ese debate. Pero el escritor es Juan y se dirige a las 7 iglesias. Saluda, gracia y paz. Y luego dice, del que es, del que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, si nos regresamos un poquito, ahí vean Apocalipsis, Juan recibe esta instrucción de Yeshua. Pero este concepto, el que es, el que era y el que ha de venir, es algo que se le adjudica al Eterno. Y lo cantamos, ¿no? En días de Elías. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? Entonces, es un término que en el Tanaj se le adjudica al Eterno. Cuando se da a conocer el Eterno a Moisés, la traducción del hebreo al español es esa: el que fue, el que es y el que ha de venir, o el que será. Entonces, no hay ningún conflicto aquí, porque Yeshua posee los atributos del Eterno. Tampoco vamos a entrar en el debate si Yeshua es el Eterno. Ese para mí es el misterio más grande, más apasionante de la Escritura, y ni para qué discutirlo. Vaya, no cambia absolutamente nada si es o no, si son 2 poderes en el cielo, como dicen, 2 personas. Lo que la Escritura nos dice es que son uno mismo. O sea, si son 2 personas en unidad, o si es la misma persona manifestándose de 2 maneras, para nosotros no cambia nada. El tema de nuestra redención y de nuestra relación con Él no cambia. Entonces, vemos que esto, el que es, el que era y el que ha de venir, es una referencia desde el Tanaj, adjudicada al Eterno, en Apocalipsis, adjudicada a Yeshua, porque Yeshua es quien le está dando estas instrucciones a Juan. Pero luego dice, o sea, de parte de Yeshua y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, pues Yeshua tiene un trono en el cielo. ¿Y el trono de Yeshua dónde está? ¿O dónde se sitúa? Según la misma Escritura. A la derecha del Padre. Entonces, los 7 espíritus de los que habla aquí, que están delante del trono de Yeshua, por ende, están delante del trono del Padre también. ¿Verdad? Ahora, nosotros sabemos que alrededor del trono del Padre hay 4 seres vivientes, porque los menciona Isaías, porque los menciona también Apocalipsis. Pero aquí habla de 7 espíritus. 7 espíritus que están delante de su trono. Pues aquí no sabemos mucho de estos 7 espíritus. ¿Son ángeles? No creo, porque diría ángeles.
o seres vivientes, como en el otro caso, pero dice espíritus. Entonces vamos a otro texto. Este es también en Apocalipsis, capítulo 3, verso 1. Léanlo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, otra vez, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios, otra vez está hablando de Yeshua. Pero ahora dice que Yeshua tiene, o sea, posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es Yeshua el que dice esto. Entonces, las 7 estrellas, ¿qué son? Porque eso ya en el mismo Apocalipsis, en el primer capítulo, aclara como que el tema de las estrellas. ¿Qué representan esas estrellas? Son los mensajeros, ¿verdad? O sea, son los mensajeros, son los encargados, los que están al frente de las congregaciones. Entonces, Él los tiene en su mano, como Él tiene el control de ellos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, lo tenemos claro por el mismo texto, pero seguimos sin saber qué son los 7 espíritus. Primero dice que están delante de su trono, ahora dice que Yeshua tiene los 7 espíritus. Entonces, entendemos que cuando dice tiene los 7 espíritus, los posee, los tiene bajo su control, bajo su mando, bajo su servicio, todo eso. Pero seguimos como que sin saber qué son, a qué se refiere los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver otro texto más. Este es Apocalipsis también, capítulo 4, verso 5. Léanlo, por favor. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, ahora nos dice que del trono, y esto es una referencia al trono del Eterno, porque en capítulo 4 habla directamente del trono del Eterno, de la adoración celestial, y entonces dice que del trono del Eterno salían relámpagos, salían truenos, salían voces, y delante del trono, pues otra vez delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora nos dice que los espíritus son lámparas de fuego. Esta palabra lámparas pues es relacionada con lo que nosotros conocemos como la menorá. Pues imagínense 7 candelabros o 7 lámparas que están ardiendo. Son lámparas de fuego. Imaginen una menorá de puro fuego total, impresionante, pero 7. Y dice que esas 7 menorás de fuego son los 7 espíritus de Dios. ¿Ya nos queda claro? Pues no tanto, ¿verdad? O sea, porque sigue siendo simbología, sigue siendo algo que no comprendemos. Cuando nosotros hablamos de espíritus, o se nos habla de espíritus, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos de un espíritu? ¿Qué es? Si a ustedes le dicen, oye, no, pues es que dicen que anda un espíritu por ahí.
como un fantasma, como algo invisible, algo que no se ve. O algo también que a veces dicen que, bueno, del estilo caso mortal, que dicen que como que es una sensación a una presión diferente. Sí, han escuchado, por ejemplo, hablar de espíritus chocarreros. Sí. A mí me ha tocado, pues en el ministerio ves de todo, ¿no? Y pasa de todo. Y me llegó a tocar que me decían, oiga, pastor, venga, por favor, venga a orar acá a la casa porque pues pasan cosas raras. Y pues, ¿qué pasa? No, pues se prenden los aparatos solos. Y sí, me tocó que fuimos y estando ahí se prende la licuadora, ¿no? De repente. Y las aguas, y creo que ni conectada estaba, ¿no? Estaba peor todavía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Espíritus chocarreros. Fuerzas espirituales, muchas veces pues negativas. Los demonios, ¿qué son? ¿Qué son los demonios? Los demonios son espíritus. Son espíritus. Una característica de los demonios es que son seres espirituales, pero los demonios no se pueden como manifestar así en un cuerpo. No los puedes ver. No se pueden materializar. Se pueden hacer sentir, pero no se pueden materializar. Si un espíritu se materializa, no es un demonio, es un ángel. Pero es un ángel de oscuridad. Digo, si se materializa, pues si anda haciendo maldades, pues es un ángel de oscuridad. Recordemos que en la angelología hay niveles de ángeles, hay potestades, hay ¿cómo más dice ahí la escritura? Principados, ¿sí? O sea, hay diferentes niveles dentro de los ángeles, pero un ángel sí se puede materializar. Los ángeles, aunque son espíritus, tienen la capacidad del poder dado por el Eterno para poder materializarse. Ellos sí se pueden materializar, se pueden dejar ver si ellos quieren, y pueden tomar diferentes apariencias. Los ángeles, los demonios no. Los demonios, ellos solamente son espíritus y no tienen ese poder, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa diferencia y pensar, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra espíritu, usualmente entendemos pues un ser invisible. Un ser invisible que sin embargo se puede hacer ver, se puede hacer sentir, ¿sí? En este caso se nos dice que estos espíritus de los que habla son de Dios, no pueden ser malos, son de Dios, y aquí los describe como lámparas de fuego. Entonces seguimos, va un poquito, nos ayuda un poco, pero seguimos sin tener muy claro qué son los 7 espíritus de Dios. Vamos a otro texto. Este es Apocalipsis 5:6. Léanlo por favor. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que había por toda la tierra. Bueno, acá nos vuelve a hablar de los 7 espíritus de Dios y nuevamente en relación a Yeshua, porque Yeshua es el Cordero,
como inmolado que está ahí, que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos, pero ahora nos dice que los 7 ojos del Cordero son los 7 espíritus de Dios y que son enviados por toda la tierra. Esto ya nos da otra idea, nos lleva entonces a pensar que estos espíritus de los que está hablando pues son espíritus ministradores que tienen una función, que sirven, que son enviados por Yeshua y que deben de tener una función. Es lo que alcanzamos a entender hasta aquí, en este texto de Apocalipsis 5:6. Entonces, 7 espíritus de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo dijimos que el Espíritu Santo se habla como Espíritu de Dios, o sea, del Padre, pero de igual manera se dice que es el Espíritu de Yeshua. Yeshua dice: enviaré mi Espíritu, les voy a dar de mi Espíritu. Entonces, de una manera indistinta, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Yeshua. Acá se habla de los 7 espíritus de Dios todo el tiempo, pero a los textos que hemos visto hasta ahorita están más relacionados con Yeshua que con el Padre, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien confundidos. Vamos a ver otro texto. Ahora nos vamos a ir al Tanakh, la profecía de Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2. Léanlo, por favor. Pero se arrojará una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría y inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Bueno, aquí la profecía de Isaías está hablando del famoso renuevo. Va a brotar un renuevo del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando ¿de quién? De Yeshua. De Yeshua, que va a ser un descendiente de Isaí. ¿Quién era Isaí, hermanos? El papá de David, ¿verdad? El rey David. Por eso dice: va a brotar un vástago, un renuevo de las raíces de Isaí. O sea, un descendiente de Isaí, un descendiente de David. Y dice: sobre él, sobre el renuevo, sobre Yeshua, reposará el espíritu de Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, los contamos, ¿no? Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Yahweh. ¿Cuántos son? 7. Entonces ya podemos ir como que armando un poquito mejor el asunto, porque todos los textos del Nuevo Testamento que nos hablan de los 7 espíritus de Dios relacionados a Yeshua están delante de Yeshua, están en posesión de Yeshua, son los 7 ojos de Yeshua, y acá nos dice que van a reposar sobre Yeshua, es decir, Yeshua va a tener estos 7 espíritus. Pero aquí en Isaías ya nos da otra perspectiva, o sea, aquí le pone nombre y apellido, porque decíamos en el último texto del Cordero que tiene 7 ojos, tenemos la idea de que los 7 espíritus pues son espíritus ministradores que son enviados por Yeshua, que tienen una función. Isaías ya nos dice con claridad cuáles son esas funciones. O sea, ¿qué es lo que hacen esos espíritus? Entonces ya esto pues ya va tomando otra forma. Ahora veamos un texto más. Este es Zacarías capítulo 4, versos 1 al 6.
Está un poco más chica la letra, no sé si lo alcancen a leer. Si alguien lo alcanza a leer, o los que alcanzan a leer, leanlo. Y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando uno muere que está en sueño, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Lo seguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Así que respondió y me explicó, esto es la palabra de Yahweh para Zorobabel, no con ejército ni con fuerzas, sino con espíritu, dice Yahweh Sebaot. Esta es una visión muy impactante que aparece en Zacarías. Y bueno, lo que está viendo y que el profeta dijo, no sé qué es. ¿Qué era, hermanos? Al leerlo así, ¿qué era? ¿Qué entienden? ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Qué dice Zacarías? Veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él. ¿Qué es eso? Es una menorá. ¿Está viendo una menorá? O la menorá del santuario de oro macizo con sus 7 lámparas es lo que él está viendo. Entonces, ¿por qué no entendía o no sabía qué era? Había junto a la menorá 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esa era la parte como que el profeta no entendía, y le pregunta al ángel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel, o la respuesta del ángel fue, ¿no sabes qué es esto? No. Y el ángel le respondió, esta es la palabra del Eterno para Zorobabel. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una palabra para Zorobabel. ¿Quién fue Zorobabel? ¿Qué hizo Zorobabel? ¿Por qué se recuerda a Zorobabel? Fue el que estuvo a cargo de la restauración de lo que se conoce como el segundo templo. El primer templo es el templo de Salomón, el segundo, el templo de Zorobabel. En el de Zorobabel fue más como un trabajo de restauración, pero el segundo templo pues fue, digamos, mayor que el primero en diferentes aspectos. Entonces es como una palabra de ánimo para Zorobabel, en donde le dice el Eterno, y de ahí se han hecho cantos y cantos, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahweh Sebaot. Entonces es una menorá, y a los lados tiene 2 olivos. Los 2 olivos, ¿qué son? Las 2 casas, Judá y Efraín, Judá e Israel, las 2 casas. De esta visión de Zacarías surge lo que conocemos como Hanuquía, el candelabro de Hanukkah, que en lugar de 7 brazos tiene 9, ¿verdad? Tiene 9. Entonces la Hanuquía se toma de esta visión, de esta figura, donde está una menorá que tiene 7 brazos, más los 2 olivos, y los 2 olivos es como si fueran otros 2 brazos más, y de ahí surgió la idea, ¿no? De una menorá de 9, conocida como Hanuquía. Entonces, esa es la visión. Y en Apocalipsis también vimos la menorá relacionada con los 7 espíritus de Dios. Entonces, veamos esta imagen representativa
un poquito representativa, juntando las dos profecías, las dos visiones, la de Isaías y la de Zacarías. Porque a Isaías se le revela el ministerio de los 7 espíritus de Dios, y Zacarías tiene una visión de una menorá. Juan también tiene esa visión en Apocalipsis, y de ahí se toma esta figura. Entonces, en esta representación que tenemos ahí, la menorá, cada uno de los brazos de la menorá tiene ahí un nombre. O sea, cada brazo de la menorá representa a un espíritu de Dios. El de en medio que es, por así decirlo, el tronco, porque la menorá es un árbol, hermanos. ¿Están de acuerdo? La menorá es un árbol. Entonces, el tronco, que es el más importante, el brazo de en medio. ¿Alcanzan a ver cuál es el nombre del brazo de en medio? El Espíritu del Señor. Digamos, es el mayor. Espíritu de Yahweh, Espíritu de Adonai. Las otras son, digamos, extensiones, son ramas del árbol, y ya ahí, bueno, reciben su nombre cada una. Pero esos nombres los podemos describir más como capacidades. ¿Cómo lo describirían ustedes? ¿Qué otra palabra? Capacidades. ¿Qué más? Características. Habilidades. Personalidades. Cualidades. Dones pudieran ser. Como un don. Entonces tenemos ahí conocimiento, consejo, sabiduría, poder, temor, entendimiento. El que está en el centro, que es el espíritu de Adonai, o el espíritu de Yahweh, que es el tronco que sostiene todo lo demás, obviamente es quien tiene todo ese poder, ¿sí? Y se acuerdan que Yeshua leyó la profecía de Isaías y dijo: el espíritu de Adonai está sobre mí. Entonces, como que Yeshua se sitúa, usando esta imagen, Yeshua se sitúa como si él es el centro de la menorá, o él es el tronco del árbol. ¿Se acuerdan que también Yeshua le dijo a los discípulos: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos? ¿Cómo decir yo soy el tronco del árbol y ustedes son las ramas? ¿Sí? Entonces Yeshua se identifica como quien tiene el poder de Adonai. Tiene a su disposición el poder de Adonai, representado por los otros brazos o las otras ramas del árbol. Ahora, ya con esto en nuestra cabeza, con esto en nuestra mente, de estos textos que hemos leído, que nos hablan de los 7 espíritus de Dios, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Aquí van a poner a trabajar su mente, que es difícil a estas horas de la madrugada, pero vamos a tratar de trabajar nuestra mente y responder estas preguntas. Entonces, primero, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? ¿Ya pueden llegar a una conclusión? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Vamos a ver, ¿qué dice? Para ustedes, ¿qué son? Ya con lo que vimos ahorita, ya con el sustento bíblico que vimos, ¿qué dirían ustedes que son los 7 espíritus? ¿Son personas? ¿Son ángeles? ¿Son entidades? ¿Qué son? ¿O son lo que decían ahorita?
habilidades, capacidades, dones, herramientas. ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? Manifestaciones, muy bien. Manifestaciones del Eterno. Como lo que ocurre con Elías, ¿se acuerdan? Elías está en la cueva y pasan varias cosas. ¿Qué son manifestaciones del Eterno? Que un fuego y el Eterno no estaba en el fuego. Que más un terremoto y el Eterno no está. Y luego un viento como huracanado y el Eterno no está ahí tampoco. Y luego un silbo apacible y ahí sí. Entonces acuérdense, yo siempre he dicho, no es que el Eterno no estuviera en las otras manifestaciones, ahí diríamos son manifestaciones, porque la misma Biblia asegura que sí. Por ejemplo, ahí dice en la experiencia de Elías que la presencia del Eterno no estaba en el temblor, pero hay otra escritura que dice, a la presencia del Señor tiembla la tierra. Entonces el Señor sí está, sí estaba ahí en el temblor. Además el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? El salmista llega a la conclusión que no hay ningún lugar donde la presencia de Dios no esté. Su presencia está en todas partes. Entonces Él se manifiesta en cualquier lugar y de cualquier forma. La experiencia de Elías, lo que pasaba, hermano, recuerde, Elías había perdido la capacidad de sentir la presencia de Dios en medio del fuego, o en medio del temblor, o en el viento huracanado. Elías podía sentir la presencia de Dios solamente en el silbo apacible. Y eso nos pasa a muchos. Tenemos que tener la capacidad de percibir la presencia divina, sea cual sea la situación que estemos pasando. Eso era lo que le ocurría a Elías. Entonces ahí podemos hablar de manifestaciones. Entonces los 7 espíritus de Dios bien pueden ser descritos como manifestaciones, extensiones del Eterno, de su presencia, pero que se pueden manifestar de diferentes formas, como conocimiento, como consejo, lo que vimos ahorita. ¿Sí? Las manifestaciones serían las acciones de los espíritus, más algo con lo que el ser humano puede interactuar. Porque, por ejemplo, si el Eterno toma posesión de mí, que entra en mí, un huracán no puede entrar en mí, o un silbido no puede entrar, pero una expresión, una interacción del Eterno, sí. Sí. Cuando estoy inspirado es porque me pone espíritu. Por ejemplo, espíritu de vida. O sea, nosotros vivimos porque es una extensión del Eterno lo que nos da vida a nosotros. Donde el Eterno retire esa extensión, se acaba, ¿no? Se acaba la vida. Entonces es una extensión, es una manifestación, como dice el hermano, que perfectamente puede entrar en todos nosotros la vida. En este caso, el conocimiento, el temor, todo lo que vimos es algo que puede entrar en nosotros, que puede usarnos. Ahora, lo del número 7, hermanos, acuérdense, el 7 es representativo ¿de qué? De la plenitud. O sea, no quiere decir que solamente existen 7 manifestaciones o 7 habilidades o lo que decíamos, ¿no? Utiliza 7 para decirnos plenitud. Obviamente va a haber muchas más. Si nos pusiéramos a hacer una lista, pues quién sabe cuántas manifestaciones podemos escribir del Eterno. Ahí el profeta utiliza 7 nada más para decirnos plenitud. La plenitud de la presencia divina habría de reposar en Yeshua. Entonces, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Pues todo lo que ya comentamos.
lo podemos dejar en manifestaciones o en extensiones de la presencia divina. Mencione diferentes personajes bíblicos que manifestaron tener a lo menos uno de esos 7 espíritus obrando a través de ellos. Moisés, muy bien. ¿Cuál de los 7 espíritus diríamos que vemos operando en Moisés? De los que vimos ahorita, de los que escribe Isaías. Conocimiento y temor. Muy bien. Mira, están saliendo los de temor y conocimiento. ¿Qué otro estaba ahí? Sí, la sabiduría quizás no iba tanto con Moisés, pero poder. Porque Deuteronomio, las últimas palabras de Deuteronomio que sabemos no las escribió Moisés, las escribió Josué, y dice, nunca más se levantó profeta, ¿verdad?, como Moisés, que hiciera, que obrara tantas señales, tantas maravillas. Quiere decir que el espíritu de poder estaba en Moisés. Fue tremendo. O sea, todo lo que ocurrió, hermanos, sabemos que era el Eterno. El Eterno dice, yo te saqué de Egipto con brazo fuerte y poderoso. Pero ¿quién fue el ejecutor? ¿Quién fue el que dio la cara? ¿Quién fue el representante del Eterno? ¿Quién fue el que levantaba la vara? Era Moisés. ¿Quién infundió temor? Las naciones oían de Moisés y no, hombre, se desmayaban, o sea, le tenían un terror a Moisés. O sea, Moisés sembraba el terror. Y así era con los profetas. Decíamos en una ocasión que los profetas no eran los más simpáticos o los más queridos por el pueblo, porque la gente les tenía miedo a los profetas. Yo creo que es el mismo Elías que cuando lo buscan con una legión, y es el mismo Elías que hace, bueno, es el Eterno obviamente, pero él hace manifestar una bola de fuego donde consume a todo ese pelotón. Y de hecho ya tiene que mandar a un segundo pelotón, pero es el capitán de ese segundo pelotón donde dice pide clemencia, ¿verdad? Pide clemencia. Entonces Elías, otro caso, vemos ahí también el poder, o sea, el espíritu de poder del Eterno obrando a través de Elías, obrando a través de Moisés. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje se les viene a la mente? Salomón, que Salomón pidió, él solicitó. Hace rato decíamos, ¿verdad?, que el Señor, ¿cómo no va a dar si el Señor es bueno, ¿verdad?, el Eterno es bueno, ¿cómo no va a dar su espíritu al que se lo pida? Salomón pidió el espíritu de sabiduría y se le concedió, ¿verdad? Se le concedió y no hubo otro así como Salomón. Dice la Escritura, nunca más hubo otro como él, con esa sabiduría que él tuvo, que se le fue otorgada. Entonces, ¿quién más? ¿Qué otro personaje, digamos, tuvo muy marcado la manifestación de alguno de estos espíritus? Mardoqueo, sí, el espíritu de consejo. Ese es muy bueno, fíjese. Quizás no es tan... porque cuando hablemos ya de dones espirituales, vamos a ver que los dones espirituales, o en la lista de dones, hay unos que como que toda la gente quisiera. Aquí, por ejemplo, hablando de los 7 espíritus, a lo mejor todos dirían, poder, todos queremos poder, porque es como que el más espectacular, ¿verdad? Y quizás el espíritu de consejo no sea tan espectacular, tan llamativo, pero, oye, qué importante.
Qué importante. Y es algo que no cualquiera. Aquí, ¿quién es bueno para dar consejos? ¿Quién dirían de ustedes que es buen consejero? Que así que, no, yo doy buenos consejos. Me buscan mucho para que les dé consejos. La hermana Rosy. Pero ven que no es tan sencillo decir, ¿verdad? O sea, porque dar consejos muchos es como que no, a mí no me pides consejo, yo a eso soy malísimo, ¿no? O no nos gusta. Algunos pues sí, ¿verdad? Dicen que sí, que son consejeros o se anuncian hasta como consejeros. Hay escuelas, hay cursos de consejería. Coaches. Sí. Dice, yo no creo tanto en eso porque es como los que enseñan a hablar en lenguas. Han visto que luego hay cursos. Vamos, va a haber un curso para que aprendas a hablar en lenguas. ¿Qué no se supone que es un don del Espíritu? ¿Cómo vas a enseñar a hablar en lenguas? ¿Verdad? Es como cuando dicen, tampoco le vas a enseñar a ladrar a un perro, o le vas a enseñar a maullar a un gato. Eso es natural. Eso no es algo que tú le vayas a enseñar, es algo que Dios les da, así naturalito. Entonces, como que te voy a enseñar a hablar en lenguas, te voy a enseñar consejería. Suena un poquito raro cuando entendemos es un don, es una capacidad, es uno de los espíritus de Dios, que lo puedes tener o no. Entonces Mardoqueo es bien interesante porque Mardoqueo tenía el espíritu de consejo. Y qué buenos consejos daba. Los consejos de Mardoqueo llevaron a la salvación al pueblo judío. El pueblo judío se salvó de esa por el consejo de Mardoqueo. Porque la mayoría le da el crédito a Esther, sí, pero ¿y Mardoqueo? Sí, él fue el que... Esther llegó allá por Mardoqueo. Llegó a ser la reina de Persia por Mardoqueo. Esther supo qué hacer por Mardoqueo, por el consejo de Mardoqueo. El libro se llama Esther, No se llama Mardoqueo. Yo le hubiera puesto Mardoqueo. o una mujer dijo que está Espíritu de consejo. Entonces no es tan popular. ¿Qué otro personaje creen que tenía el espíritu de consejo? Samuel. Sí, Samuel. Samuel es uno de mis profetas favoritos. Me encanta toda la historia de Samuel. Y era alguien que infundía, hablando de ese miedo, le tenían mucho miedo a Samuel. El mismo pueblo. ¿Se acuerdan que dice la escritura? Llegaba Samuel y salían a recibirlo. ¿Vienes en paz? ¿O qué esperamos, no? Tranquilos, Samuel. Decía Samuel, con el miedo que me tengan basta. Sí, Samuel, espíritu de consejo. Santiago, ¿no? Cuando se hace la primera Jerusalén, habla todo sobre el tema y dice que es el que... Sí. Y bueno, hace rato que veíamos el Chosen, precisamente, ¿no? El capítulo trataba de la muerte de Santiago. Bueno, empieza hablando de la muerte de Santiago, de este Santiago que fue el obispo de Jerusalén, porque él fue el que estaba a cargo, no era Pedro. O sea, el que estaba a cargo era Santiago. O sea, Pedro era el líder, fue el líder de los discípulos, sí, pero quien quedó a cargo de la congregación en Jerusalén
fue Santiago. Y vemos, como bien dice nuestro hermano, Hechos 15, el concilio en Jerusalén, después de la estira y afloja y de que expusieron y todo, es Santiago quien finalmente determina lo que hay que hacer. Entonces se ve ahí en Santiago dos capacidades muy marcadas: sabiduría y consejo, que no siempre van de la mano. No siempre van de la mano, porque hay quienes tienen sabiduría y no consejo. Pero el que tiene sabiduría y consejo, pues es una joya, ¿no? Y Santiago tenía bien marcado estos dos espíritus o estos dos dones en su vida. ¿Qué otro personaje, hermanos, les viene a la mente? José, muy bien, José. ¿Qué espíritu obraba en José? El conocimiento, ¿sí? ¿Perdón? Temor del Eterno. Recordemos cómo él salió corriendo, ¿verdad? En la cárcel cuando También consejo, sí, venían con él porque tenía el conocimiento o tenía el consejo. Él les decía: hay que hacer esto, mira, haz aquello. Entonces, ¿cómo aconsejó al faraón? Y acuérdense que el faraón no le pidió el consejo. El faraón quería saber el significado de los sueños. José le dio el significado, pero fue más allá. Le dio un consejo: no me lo pediste, pero ahí te va, de gratis. Esto es lo que tienes que hacer. Es que nombrar una persona que le sepa esto y que haga, ¿verdad? Almacenes y que... súper consejo. Terminó Faraón siendo dueño de toda la tierra y de toda la gente por el consejo de José. Entonces, tremendo poder, ¿verdad?, que tuvo ahí José. Entonces vemos, hermanos, cómo estos 7 espíritus mencionados en el profeta Isaías, cómo estas manifestaciones o emanaciones, en el judaísmo le llaman emanaciones del Eterno, cómo obraron en su momento a través de muchos personajes en las Escrituras. Esta semana en la Haftará estudiábamos sobre Sansón. ¿Qué emanación del Eterno operaba en Sansón? Principalmente poder, ¿verdad? Poder, pero así bruto, ¿no? Fuerza bruta. Porque Sansón, pues de ahí para allá no era tan listo, ¿no? No era como que temor del Eterno, pues no se le daba mucho, la sabiduría tampoco, conocimiento, pero la fuerza, no, eso sí, el poder tremendo. Que dice la Escritura que en su muerte Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Era el poder de Dios. Y Sansón, ya el poder se había retirado de él, pero Sansón clamó al Eterno y otra vez el Eterno le concedió. Otra vez el cumplimiento de la palabra. El Eterno, ¿cómo te va a negar su espíritu? Pídele su espíritu y él te lo va a dar. Sansón rogó, suplicó que regrese el poder a mí, que regrese la fuerza, y volvió y se vengó de los filisteos y se llevó a muchos ahí, ¿verdad?, por delante. Entonces, ¿y qué decir, verdad? Daniel, Gedeón, Isaías, Eliseo, tantos y tantos personajes en la Biblia en donde podemos ver nosotros esas emanaciones, esas manifestaciones del Eterno, esas extensiones del Eterno operando en favor de su pueblo. Ahora, la pregunta aquí final dice: ¿hubo algún profeta, algún sacerdote o algún rey? Porque principalmente vemos estos poderes obrando
principalmente en personajes que tenían o que desempeñaban alguno de estos ministerios, profetas, reyes o sacerdotes. Obviamente también hubo otros, ¿verdad? Como los que construyeron el santuario, que también, ¿verdad? Y dice que ellos tenían el Espíritu del Eterno obrando en ellos para construir el santuario. Betzaleel, Aholiab, ellos también. Pero principalmente tenemos que reconocer que los 7 espíritus de Dios, los vemos obrando principalmente en profetas, en reyes y en sacerdotes. Entonces la pregunta es, ¿hubo alguno de ellos en quien nosotros podamos apreciar los 7 espíritus de Dios? ¿Saben de alguno? ¿El rey David? ¿Será? En un momento de la vida, pero según la Biblia, pues sí. Según el propio rey David, cuando dice no quites de mí tu Santo Espíritu, que nos enseña que la posibilidad existe, ¿verdad? En el Brit Hadashah, cuando se nos dice no apaguéis el Espíritu, apagar es como perderlo. Entonces la posibilidad existe. Hace rato decíamos que cuando eres bautizado por el Espíritu, una vez que eres bautizado por el Espíritu Santo, es como un garante, ¿no? De que ya no vas a volver atrás. Sin embargo, la posibilidad existe. Decían algunos, hablando del tema de la salvación y la polémica de que si la salvación se pierde o no se pierde, recuerdo haber escuchado alguna vez a un pastor que decía, mira, yo creo que la salvación no se pierde, pero necesitamos vivir como si se perdiera. Así lo resolvió. Yo creo que él tenía el espíritu de sabiduría, ¿verdad? O sea, yo creo que la salvación no se pierde, pero necesitamos vivir como si se perdiera. Y realmente la Biblia te da argumentos para los dos lados. Te da argumentos a favor de que no es algo que no se pierde, pero también te da argumentos como si sí se pierde. Lo mismo que pasa con el Espíritu. El Espíritu es la garantía, el sello o el bautismo del Espíritu es la garantía que tenemos de esa seguridad, de ser redimidos, de ser salvos, de que ya no vamos a regresar a lo de antes, pero la posibilidad existe, ¿verdad? Está ahí, y los propios hombres de la Biblia así lo manifestaron. Entonces, pues sí, puede ser el rey David uno de los que más, en quienes más obró. De hecho, ¿cómo era conocido David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Ese título no es ya gratis, ¿verdad? Ese título es precisamente porque David era un hombre muy donado, muy lleno de dones, muy lleno del Espíritu del Eterno, que ese es otro tema que vamos a ver precisamente, porque hablar de cómo operan los 7 espíritus de Dios en la vida de las personas nos lleva al tema de la llenura del Espíritu. Entonces realmente el único, y lo vimos, ¿verdad?, en quien operan los 7 espíritus es en Yeshua, que están sobre él, que él tiene el control, le pertenecen los 7 espíritus de Dios, pero también la Escritura dice que pues son de él y a quien él se los quiera conceder. Entonces David pues fue un hombre muy favorecido, en ese sentido muy favorecido por el Eterno, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre en quien se manifestó el Espíritu de Dios de una forma tremenda, pero pues no alcanzó obviamente el nivel de perfección, el nivel de plenitud
de los 7 espíritus. Eso está reservado pues solamente para Yeshua. Tuve un maestro en el seminario que les he platicado que este maestro no ponía dieces. No ponía dieces. Hacía examen y la primera vez que nos puso examen y ya entregó el examen y yo vi mi examen, dije, pues 9. Y yo estaba seguro, pues contesté todo y todo bien y lo revisé y pues tenía todas bien, todas palomitas. Y no, pues fui, ¿verdad? Y dije, oiga, hermano, creo que se equivocó, ¿no? Pues mire, todas están palomeadas, todas están bien. Pero me puso 9 y era un americano, un gringo. Sí, hermano, lo era. Todo está bien. ¿Y por qué no puso 10? No, el 10 es del maestro. Usted no puede sacar 10. El 10 es mío. Güey. Pues nunca me va a poner 10. No, el 10 es mío, nada más. Pues aprendí algo, ¿verdad? Entonces es como ahorita. Los 7 espíritus solamente Yeshua. Quizás David casi, ¿no? Se quedó ahí casi. Y después a lo mejor Moisés, no sé. Estaría interesante hacer un análisis de los personajes bíblicos. ¿Quién se acercó más? ¿O quién tuvo más manifestaciones así? Pero definitivamente David yo creo que es el que aventaja más a todos. Tan es así que pues muchos comentaristas dicen que en el reino venidero, en el reino que se va a instalar aquí en la tierra dentro de no mucho tiempo, David va a ser el regente. O sea, Yeshua es el rey, ¿verdad? Yeshua va a reinar, pero David va a ser como el regente, el que va a encargarse de todo. Su majestad Yeshua más va a dar órdenes, pero quien va a estar realmente sería que como el secretario o algo así del reino, secretario de gobernación, ¿no? Algo así sería. Gobernador y luego rey de Yeshua. Sí. O sea, David va a ser. Entonces, para que nos demos una idea, quién fue David y quién va a ser David en el reino venidero. Entonces, pero no alcanzó la plenitud. Muy bien, hermanos, pues este es el tema sobre los 7 espíritus de Dios. Y las últimas preguntas dice, ya lo dijimos, ¿quién es el único que posee los 7 espíritus? Yeshua. Y ya la última es personal, ¿cuál de los 7 espíritus se ha manifestado en usted? ¿Cuál de esos 7 usted lo tiene claro? Que usted diga, yo lo tengo pero bien marcadito. ¿Sí? ¿Será que tienen uno de los 7 espíritus bien marcados en su vida? No me digan, porque eso lo vamos a reservar para final de curso, descubrir realmente para qué somos buenos, ¿verdad? Qué espíritu y qué don está operando en mi vida. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Concluimos, nos vamos, nos despedimos. Shalom, shalom.